Hola, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Francisco, soy parte del equipo de Challenge for the Planet. Hoy vamos a dar comienzo al webinar de para qué y por qué cuidar el agua del ingeniero Santiago Reina. Antes queríamos agradecerle a todos nuestros sponsors que hacen posible que el challenge se lleve adelante. Además, ellos son los que permiten, los que han permitido, mejor dicho, que hayamos ya podido poner a disposición las 500 especies de árboles nativos, lo cual es un objetivo del Challenge for the Planet que ya hemos cumplido. Los otros dos objetivos del challenge tienen que ver, para los que no conocen, con precisamente generar contenido de calidad en las redes sociales, y el segundo que tiene que ver con poder viralizar y dar tendencia al cuidado del medio ambiente. Además queremos invitarlos, denme un segundo, a participar del sorteo de hoy. Este webinar está sponsoreado por la gente de Buena Cepa, que va a estar sorteando hoy a través de las redes sociales nuestras dos despolvilladores. Buena Cepa es una empresa de Córdoba, PYME, que viene trabajando temas de responsabilidad social y sustentabilidad de forma muy seria. Los invitamos también a que los conozcan. El sorteo, para poder participar, tienen que escanear con la cámara de su celular el código QR que está en pantalla ahora, y también pueden hacer clic en el chat, vamos a estar dejando el link del sorteo. También recordarle que hoy vamos a tener dos Instagram Live a las 7 y a las 20 horas con Paola Campitelli y con Matías Portela de Ondulé. También los invitamos a que lo sigan por ahí. Le doy la bienvenida a Santiago Reina, al doctor ingeniero Santiago Reina, que va a estar dando el webinar. Santi, ¿estás ahí? Estoy acá. No te estamos viendo. Tenés el micrófono silenciado, Santi. ¿Ahora? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, los dejo con Santi entonces. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Es un inmenso gusto estar aquí, bueno, y agradezco que me hayan invitado a dar esta charla. Es alrededor de una hora, un poquito menos, y la voy a dar apoyándome en una presentación de PowerPoint, así no me voy por las ramas. Entonces, bueno, me voy a ir lo mismo por las ramas, pero la voy a usar a la presentación como una guía. Entonces empezamos primero compartiendo la pantalla con la presentación. Si esperan un segundo. Supongo que la están viendo. ¿Fran? Sí. Bueno, sí, todo perfecto entonces. Bueno, vamos a hablar un poco de agua y ambiente, por qué y para qué cuidar el agua. Bueno, casi que de sentido común, pero no importa, hablemos de lo que es obvio. Si uno ve lo que se ve arriba, una niñita que está tomando agua, obviamente les es escasa. Si esa es la manera de llegar a tener agua potable, no debe ser el ideal. Otro niñito en un desagüe pluvial, que obviamente el agua que está escurriendo por ahí no es precisamente la mejor. Una imagen bella de lo que debería ser el agua y una necesidad de agua en un país donde están con todos sus cacharros tratando de conseguir agua. Esto que está acá es para que quede claro cuál es mi posición, que no estoy solo. Lo que ustedes ven a la izquierda es una imagen que los más grandes la van a reconocer, pero instantáneamente. Año 1972, esa imagen es la de la foto que después se pudo ver, que se sacaron los uruguayos que habían quedado en la cordillera, ¿se acuerdan? A fines del año 72 y que después fueron rescatados, los famosos sobrevivientes. Si se fijan, a la derecha hay otra foto, estoy yo de nuevo, acá a la derecha, estoy ahí a la derecha junto con un hermano mío que ya no está, sobrino y amigo, con las dos banderas, la uruguaya y la argentina, abajo tiene la foto con mi hermano, es exactamente el mismo lugar. Ustedes verán que hay una gran diferencia. Y más o menos la misma época. En uno hay nieve y hay glaciar, en el otro ni nieve ni glaciar. Yo hago algo de montañismo, hago andinismo, y las montañas realmente, el cambio climático está haciendo desaparecer glaciares que antes estaban y que tuvieron por muchísimos siglos, por milenios. Lo que se ve abajo a la derecha es la zona de Vallecitos, y ahí ven
los medios de elevación de una zona que era donde se hacía esquí, ya no se hace más esquí. Y lo que pongo arriba es una frase del Papa Francisco enojado, que me gusta muchísimo. Y dice así, es textual, ¿no? El hombre es estúpido, es un testarudo que no ve. Quien niega el cambio climático tiene que ir a los científicos y preguntarles a ellos, son claros y precisos. No podemos arreglar nada, no podemos curar nada si no reconocemos primero el problema. Bueno, el problema es real. El ambiente está muy maltratado, nuestra casa común está en muy malas condiciones. Bueno, haremos lo posible para ver qué se puede arreglar. Yo soy ingeniero, los ingenieros lo primero que hacemos es identificar el problema, luego buscamos soluciones y finalmente las aplicamos. No se preocupen, para nosotros tener un problema no es un problema. Simplemente lo que se ve ahí, la imagen, es lo que llaman las torres de la creación. Es una belleza, es una imagen del Hubble, y muestra una zona donde se supone que se están iniciando las estrellas. Es interesante cuando uno mira esa imagen pensar que toda esta naturaleza, esta creación, sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue cambiando. Hay muchísimos lugares más, aparte de nosotros somos un pedacito chiquitito, pero este es el lugar donde vivimos. Tomo, voy a gastar un minuto nomás. Muchos de nosotros, por nuestra tradición judío-cristiana, conocemos este relato, el relato del Génesis. Y en ese relato se habla del primer día, cuando creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, después descansó. Y cada día dijo Dios, al terminar, vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno, vio Dios que todo era bueno. Y en una forma muy semítica del lenguaje, de manera de escribir, y muy literaria, y muy bella, repite y termina diciendo, vio Dios que todo esto era muy bueno. O sea, la naturaleza es buena. Digo esto porque en estos tiempos tan duros podemos llegar a pensar que la naturaleza está enojada con nosotros. O sea, que nos tiene antipatía. Y el segundo relato, no voy a meter en detalles, dice que Yahvé plantó un huerto, y puso al hombre que había formado en ese jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. O sea, nuestro rol frente a la naturaleza o la creación, si creemos en un Dios creador, es trabajar. La palabra que usa en realidad es labrar, pero labrar con el sentido de trabajar y cuidar. Es nuestro fin en la tierra, para eso estamos. ¿Y qué pasa si no trabajamos y cuidamos la tierra? Y bueno, entramos a estar en problemas. Vamos a los problemas. Yo tuve varios años en Naciones Unidas en cuestiones vinculadas al cambio climático, adaptación. He estado en reuniones distintas vinculadas al tema. Bueno, soy un enamorado del ambiente. Como le comentaba al comienzo, hago montañismo, cada tanto, cuando puedo, ahora no podemos. Me escapo a subir algún cerro, cuando puedo ando por las sierras. Valoro el ambiente porque creo que es bueno, y el hombre lo que tiene que hacer para cuidar el ambiente, primero que nada, es conocerlo y quererlo. Me preguntaban esta mañana, porque esta semana es la semana del ambiente, y la semana pasada se cumplieron 5 años de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es una encíclica que es interreligiosa, es una encíclica que termina con un rezo laico, que es una belleza. Y me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer por el ambiente? Primero que nada, quererlo. Si usted no tiene flores, si usted no tiene un jardín, si usted no le gusta salir al campo, si usted no cuida la plaza de su barrio, si usted no hace nada para que no haya basura, mugre y todo lo demás, difícilmente lo cuide. Porque no vamos a cuidar algo que no queremos. O sea, no podemos pensar que el ambiente solamente es un algo que nos trae problemas. Eso es ridículo, eso es una visión totalmente contraria a la lógica, al sentido común, al corazón y a la mente, que tienen que ir juntos. Una mente fría y un corazón caliente. ¿Qué peligros hay? Hablando de caliente. El calentamiento global. Ese es grave. ¿Por qué? Porque altera todo y nos genera la necesidad de adaptarnos y afecta particularmente a los más vulnerables, los más pobres, los que son menos resilientes, es la palabra técnica que se usa, frente a todos estos impactos que les generamos. Hay otros que se la bancan más, por decirlo así, en un término muy criollo. Pero el calentamiento global tiene eso, es global y afecta más a los más vulnerables.
La degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es quemar la biblioteca de Alejandría nuestra de la vida. Cada especie que se pierde es como cada libro que se quemó en esa biblioteca tan famosa. Tenemos el tema de los conflictos, porque competimos por los recursos naturales. O sea, tomamos la naturaleza como recurso. La naturaleza no tiene por qué ser solamente un recurso, la naturaleza vale por sí misma. Pero bueno, nosotros vamos a hablar ahora como recurso. Y uno de los recursos que entramos a competir es por el agua. ¿Pero por qué? Porque lo usamos mal, porque agua sobra. Cuando hay problemas con el agua, usualmente es porque no sabemos usarla, porque no somos eficientes, porque somos egoístas. Y si es por pelear, no nos peleamos por cualquier cosa. O sea, cuando se habla de las guerras del agua, yo les digo, los humanos no podemos pelear simplemente porque nos peleamos. Tiene que ver con la maldad, no con la escasez. Otro problema que aparece es el riesgo. El riesgo. Entonces voy a hablar de esas cosas. Voy a hablar un poco del agua como recurso natural que entra en la producción de bienes y como un servicio muy esencial, lo necesitamos sí o sí. El riesgo asociado al agua cuando tenemos problemas de cambio climático o daño de las cuencas o daño del territorio. Y por supuesto vamos a plantear que esto es nuestro desafío. Este es el desafío de nuestro tiempo. Nosotros queremos desarrollo, o sea, eso estuvo tomado más de las organizaciones que están vinculadas a lo ambiental, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, pero uno puede también pensar en el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, por ejemplo, o cualquier organización que está preocupada del desarrollo. Y nos preocupa promocionar a las personas el bienestar. ¿Y qué significa buen desarrollo? Significa el trabajo, significa empoderar a los pobres, los que están marginados, significa gestionar los riesgos. Hay gente que, si yo tengo una casa en una zona que se inunda, una casa al pie de un lugar donde se produce un deslizamiento, si soy vulnerable porque no estoy vacunado, soy vulnerable porque no tengo ningún conocimiento sobre qué hacer frente a una epidemia, bueno, el riesgo es mucho mayor. Ya vamos a hablar de riesgo bien. Y la otra cosa que es fundamental tener en cuenta es que, como siempre, los humanos somos egoístas. Pero podemos ser egoístas por desconocimiento, podemos ser egoístas simplemente porque somos egoístas y en ese caso somos malos. Bueno, nos hemos dado cuenta que lo que hacemos hoy, podemos ser muy equitativos hoy, pero no podemos estar olvidando de lo que ocurre en el futuro. En ese caso es muy importante tener una perspectiva a largo plazo. Y la perspectiva a largo plazo es lo que llamamos equidad intergeneracional. Es decir, como yo contemplo en mis decisiones a los que vienen después. Lo tengo que considerar los que vienen después. Pero es que no están los que vienen después. Bueno, lo tengo que considerar lo mismo. Y eso es lo que nosotros llamamos sustentabilidad. O sostenibilidad, no vamos a entrar en esa discusión. Y un medio ambiente sano es fundamental para estos requisitos. Necesitamos un medio ambiente sano. Las constituciones nuevas de los países lo van incorporando, las leyes lo van incorporando, los pactos internacionales lo van incorporando. Entonces nosotros tenemos que pensar en un largo plazo, solamente podemos tener desarrollo si tenemos un manejo sustentable y sostenible de los distintos activos. Nosotros tenemos activos, y el activo que nos preocupa acá es el activo natural o el activo ambiental. Vamos a hablar un poco de desastre, vamos a empezar con la parte negativa. ¿Qué es un desastre natural? Y un desastre natural es un evento provocado por fuerzas extrañas, incontrolables que golpean al hombre. Yo he escrito esto antes de la pandemia. Estas transparencias en particular vinieron de antes. Quiero que quede claro. Hay otra percepción, que es un castigo divino. ¿Cuál es el problema de esta manera de ver lo que es un desastre natural? Y que obviamente que esta visión fatalista nos inhibe a actuar. Nos conduce a la resignación, al conformismo, nos hace creer que no podemos hacer nada. Yo les recordé que yo soy ingeniero. Y los ingenieros creemos siempre que todo tiene solución. Es más, lo que no tiene solución no es un problema. Listo. Por ejemplo, decir que es un problema que el sol sale por el oeste es una estupidez. Simplemente el sol sale por el oeste. Eso no es un problema. Problemas son las cosas que tienen solución. El fatalismo o pesimismo surge de la impotencia que sentimos respecto a los naturales. Hay mucho de eso hoy. Hay muchísimo de eso hoy. Empezamos a sentirnos impotentes, entonces nos ponemos fatalistas. Y no es así, no corresponde, no corresponde. Siempre podemos actuar. Y cuando hablamos de desastre, siempre podemos actuar con respecto a la amenaza, que ya hemos hablado un poco, y a la vulnerabilidad. Y particularmente sobre la vulnerabilidad. ¿Cómo se produce un desastre? Son fenómenos naturales o con incidencia humana, peligrosos, como puede ser un terremoto, un huracán, un maremoto, cualquiera de esas cosas, que actúen sobre condiciones vulnerables.
como una situación económica precaria, viviendas mal construidas o construidas donde no tenían que estar construidas, tipos de suelos inestables, etc. Instituciones débiles, sistemas no participativos. Un caso típico que uno menciona es lo que ocurrió, poca diferencia en el tiempo, entre el sismo que ocurrió en Haití y uno muchísimo peor, órdenes de magnitud peor en liberación de energía, que ocurrió en Chile. El número de muertes, tristísimo en ambos casos. En Chile fue del orden de 1000, en Haití fue del orden de 200.000. Pero el sismo más fuerte fue el de Chile, no el de Haití. ¿Por qué? Porque, bueno, en Chile tenemos instituciones que funcionan, los sistemas sociales son participativos, con todos los defectos que sean, pero el otro no. Entonces es muy importante considerar la vulnerabilidad, porque es ahí donde podemos actuar. En otras palabras, se dice que hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales. Naturales no significa que no incide el hombre, ¿no? El cambio climático es natural, como clima, el clima es algo natural, pero nosotros lo hemos alterado, ¿está? O sea, la cuestión antrópica siempre está. Nosotros hay pocas cosas en las que no tenemos mucho donde actuar. Por ejemplo, no actuamos todavía, gracias a Dios, en hacer daño con respecto a los terremotos, por decir un ejemplo. Terremotos generalizados no tenemos nada que ver. Eso ocurre solo. Ni cuando viene se nos quiere caer un cometa, eso tampoco tenemos nada que ver. Pero podemos ver cómo hacemos para ser menos vulnerables, o por lo menos cómo prepararnos, y de hecho algo hacemos. Entonces, cuando un fenómeno natural peligroso ocurre en una situación vulnerable, tenemos riesgo. Pero las dos cosas tienen que ocurrir. ¿Y qué es ser vulnerable? Cuando uno es susceptible de sufrir daño o tener dificultades para recuperarse de ello. ¿Y qué es lo contrario de ser vulnerable? Ser resiliente. Por ejemplo, un riel de ferrocarril es muy resiliente. Pasa la rueda del tren y baja y sube. Pasa el siguiente, baja y sube, baja y sube, baja y sube. Se la aguantó. Resiliente. No resistente, sino resiliente. Las condiciones de vulnerabilidad de una población presentan no son condiciones que se dieron independientemente del hombre. La vulnerabilidad tiene mucho que ver con nosotros. Muchísimo que ver. Normalmente el mismo hombre quien las crea y al hacerlo se pone de espaldas a la naturaleza corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurre un fenómeno natural determinado. Entonces vamos a hacer una fórmula. Yo soy ingeniero, así que ahora tengo que poner una fórmula. Si no, no soy feliz. Vamos a poner, pero va a ser una fórmula fácil. Riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Por qué decimos que el producto no suma? Porque en el producto, si cualquiera de los dos factores es cero, el resultado es cero. Si no hay amenaza, no tengo riesgo. Pero también, si no hay vulnerabilidad, no tengo riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo actuar? Puesto que yo no quiero ser pesimista, Dios no nos tiene bronca, ni mucho menos, por el contrario, yo tengo que ver dónde actúo aquí. Y en estos dos, sobre la amenaza las puedo conocer y sobre la vulnerabilidad la puedo actuar. Puedo ser más resiliente. ¿Está? Entonces yo puedo predecir una amenaza y entonces me prevengo, me hago menos vulnerable. Y en la vulnerabilidad yo no solo puedo, sino que debo actuar. El desastre, la probabilidad de esos daños que son consecuencia del impacto de estos fenómenos naturales o antrópicos es decir, humano, sobre una comunidad que está expuesta, que haya esa tormenta monstruosa en Júpiter, ¿qué nos importa si no vivimos en Júpiter? Comunidad expuesta no pasa nada. Y ahí ven ustedes esto que tenemos estos dos círculos, ¿tá? Como un diagrama de Venn, ¿se acuerdan allá cuando veíamos matemática moderna, le llamaban? Y tenemos estos dos conjuntos, tenemos vulnerabilidad y amenaza. La intersección de los dos es donde tenemos el riesgo de desastre. Si no tenemos una sociedad vulnerable o no tenemos amenazas, no tenemos riesgos. ¿Tá? Pero fíjese que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de un sistema a sufrir alteraciones determinadas por su exposición, fragilidad y capacidad o no de adaptación y respuesta. Ahí podemos actuar muchísimo. Y la amenaza es la condición física que, con ese potencial de causar condiciones no deseables. ¿Tá? Algunas pueden ser naturales, un volcán, un sismo, un huracán. Otras pueden ser sociales, las guerras, la contaminación química y radiactiva, algunos fallos tecnológicos. Aparecen las cuestiones biológicas. Bueno, no nos queda claro lo que está ocurriendo ahora con nuestra pandemia, cómo nació, pero al fin y al cabo es lo mismo, una amenaza, tenemos que ver cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad. Y claramente en los sectores más vulnerables estamos viendo que son más riesgosos y son más afectados.
Sobre los vulnerables hay que cuidarlos. Terriblemente hoy utilizamos un término que decimos, por ejemplo, que los viejos son de riesgo, por el amor de Dios, en riesgo. ¿Tá? Son los que hay que cuidar más, no generan riesgo a nadie. ¿Tá? Porque son más vulnerables, la misma amenaza frente a esto le genera más riesgo. Bueno, acá podemos ver cuáles son los factores y qué ocurre, y lo más importante es la capacidad de adaptación y cómo somos resilientes como nuestra respuesta. Es decir, cómo aguantamos el golpe. La humanidad ha aguantado 1000 golpes. Este es un golpe más duro, durísimo, porque tenemos que utilizar herramientas que son muy duras, muy dolorosas. Afectar a las libertades más básicas del hombre, los derechos más básicos del hombre, no es una decisión menor. No quisiera estar en los zapatos de ningún gobernante de ningún lugar de la Tierra. ¿Qué tipos de vulnerabilidad hay? Bueno, ambiental y ecológica, intrínseca de los seres vivos. Física, o sea, la calidad de lo que tengo. Mi casa está bien hecha, está mal hecha. ¿Tá? Mi auto es bueno, es malo. ¿Sí? Se incendia o no se incendia lo que tengo. Económica, sabemos que la población de bajos ingresos es más vulnerable. Porque, por ejemplo, invade zonas no aptas para su residencia, pero es un ejemplo muy fácil. He puesto ejemplos fáciles. En lo social, el nivel de organización y participación lo hace más o menos vulnerable. Las sociedades bien organizadas, con una trama fuerte, que se ayudan mutuamente, son muchísimo menos vulnerables. Ejemplo extremo de sociedades no organizadas son las poblaciones carcelarias. Son muy vulnerables. Mientras que la gente que está afuera, que está asociada, se ayuda, son menos vulnerables. Lo educativo, es fundamental una buena educación. Los pueblos educados son menos vulnerables. Lo cultural nos puede hacer más o menos vulnerables, depende qué hacemos con esa cultura. Hay gente que es antivacuna, por ejemplo. Bueno, un problema. Eso te hace más vulnerable. Lo político institucional. Si las decisiones se toman abajo, lo más cercano de los afectados, y no muy arriba, lejano de los afectados, somos mucho más vulnerables. ¿Tá? El grado de autonomía, el nivel de decisión política para una mejor gestión de los desastres es fundamental. Esto está escrito antes de todo este lío, les aclaro. Y lo científico y tecnológico, por supuesto. Si conocemos, si tenemos ciencia, si tenemos tecnología, que es la aplicación, somos menos vulnerables a lo que sea. Vamos a hablar de lo mío. Yo supuestamente tengo que hablar de agua, así que tengo que empezar a hablar de agua. Si nosotros, una de las amenazas que nos preocupan son las inundaciones y las crecidas. También nos preocupan las sequías, que también están ocurriendo mucho más frecuentemente, culpa particularmente del cambio climático. Nos preocupamos cuán grave es una inundación. Y bueno, entonces tenemos que medir cosas. Siempre hay que medir. Si usted puede medir y poner números, siempre va a estar mejor que sin números. El área inundada, la profundidad o altura de la inundación, la velocidad del flujo del agua, la cantidad de barro que es depositado en suspensión y cuánto dura la inundación, son elementos que nos van a decir cuán fuerte es esta amenaza. ¿Sí? Pero si nadie vive donde va a venir toda esta agua, por más que venga a mucha velocidad, traiga barro y todo lo demás, no pasa nada. Puede dañar cosas. Pero vamos a tener que hablar de la vulnerabilidad. No es suficiente la amenaza. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque es muy cómodo pensar solo en la amenaza, porque la amenaza me hace no sentirme responsable. Bueno, está bien, llovió mucho, vino una crecida, se nos vino un huracán. Ajá, ¿y qué hiciste vos para mejorar la resiliencia, para hacerte menos vulnerable? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hiciste por el otro que era vulnerable, para que no fuera afectado frente a esta amenaza? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por lo menos los ingenieros. Bueno, ustedes no serán ingenieros, pero lo mismo pueden preguntarse, porque es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Ante cualquier decisión, uno tiene primero que escuchar y mirar. Después, reflexionar, discernir. Y finalmente actuar, no al revés. ¿Ah? Y es lo mismo que hacemos los ingenieros. Los ingenieros identificamos el problema, después de identificar el problema, buscamos soluciones y después lo implementamos, no al revés. Hay inundaciones, obviamente, tienen que ver con que llueve más y tienen que ver también con que las cuencas están destruidas. Hemos destruido nuestras cuencas. ¿Ah? Entonces, la misma agua puede producir una corrientía mucho mayor. Lo sabe cualquier viejo, con todo respeto. Viejo me refiero a un hombre sabio
que trae el conocimiento territorial, el conocimiento de un pueblo, y que se lo den herencia a los que siguen, que eran los sabios. Por supuesto que tenemos que cuidar la vegetación ripariana, es la vegetación que está al lado del río. Por algo está ahí, es la que hace que el río no se ande dando vueltas por cualquier lado. Después no nos quejemos, si cortamos la vegetación que está al lado del río, los árboles, después no nos quejemos si el río se va para cualquier lado. Hay 3 tipos de inundaciones, y es importante verlas porque nos van a hacer mirar en otras cosas. Después traten de hacer los paralelismos. Es bueno después en la cabeza ver qué tiene que ver esto con otras cosas. Tenemos crecidas de tipo relámpago. Las aluvionales o torrenciales son las que tenemos, por ejemplo, en Córdoba, en la zona pedemontana. Cualquier ciudad que está en la zona, al pie de monte, o sea, eso significa pedemontana, las crecidas son rápidas. El problema que tienen es que tenemos altas pendientes, peor si tenemos las cuencas deforestadas, son rápidas, hacen un daño bárbaro, pero después se acaba. Y después es cuestión de sacar el barro, arreglar y todo lo demás. Tengo también las que llamamos pluviales, es decir, llueve mucho, mucho, mucho en una zona baja. Eso nos ocurre, por ejemplo, en la zona del este de Córdoba, en la zona de nuestra Pampa, zonas que se inundan, y ahí queda el agua. Es decir, la lluvia es la que me generó la inundación. En la otra fue la lluvia transformada en caudal y que vino rapidísimo. Y después tengo las fluviales. Fluviales río. Los egipcios no sabían por qué todos los años el Nilo crecía. No tenían más remota idea. Es más, nuestros pueblos originarios, que vivían en las zonas bajas del río Tercero, no sabían por qué el río Tercero subía, porque tarda mucho el río Tercero subir, y desde arriba estoy hablando de la cuenca baja, no sé con quién estoy hablando, hay gente que no tiene por qué ser de Córdoba, pero digamos, los ríos en las cuencas bajas crecen, y yo no tengo por qué saber que allá arriba, lejos, ha llovido hace muchos días. El río Paraná sería un caso, el río Paraguay, que donde las cuencas están allá lejos, pero yo me inundo acá fluvialmente, me creció el río y ni sé por qué. Por supuesto que incide si llueve más, e incide mucho si destruye mi cuenca. Acá tenemos de todas ellas. Ahí tienen grandes torrentes, tienen zonas inundadas a la derecha, una zona baja muy inundada, y tienen abajo a la derecha también otra zona muy inundada. Torrentes, ¿está? ¿Y qué tenemos que hacer para mitigar esto? Y bueno, tenemos que manejar mejor el uso de la tierra para evitar inundaciones potenciales, y tenemos que ver qué podemos hacer para conocer mejor las amenazas, ¿está? Entonces, cuando vemos las amenazas decrecidas, ya hemos visto cuáles son. Bueno, tenemos que conocerlas y tendremos que hacer algo para hacernos menos vulnerables. Bueno, si son inundaciones fluviales, no tendré que construir al lado de la zona que es inundable, ¿está? En la planicie de inundación, solemos decir los más técnicos. Si estoy en zonas pedemontanas y tengo problemas de que los cauces llevan muchísima agua muy rápida y el cauce se cerró, o por la razón que fuera, entonces, ¿qué va a ocurrir con agua? También. ¿Qué puedo hacer en las pluviales? Bueno, todos los caminos conducen a Roma. En el campo, todos los caminos son grandes canales que llevan el agua hacia el curso. Recién la estábamos viendo como amenaza, ahora me hablo como solamente en tanto y en cuanto entre en un proceso de producción, sea o un servicio. ¿Tá? Por eso a mí no me gusta mucho la palabra recurso, pero la voy a usar igual. Es más, a mí me tocó participar en la creación de son muy hermanas. Una se llama vieja, y la segunda que creamos se llama maestría en ambiente. Ya no se llama en recursos del ambiente. Yo me negué a ponerle recursos ambientales o cosas por el estilo. Es más, puedan ser utilizadas para servicio. Y si no sirve para producir un bien allá, la una que no están en la puna. Valen todos los pájaros, que use o no use. Vale el ambiente que yo no uso. Y para los que creen, tiene valor porque tiene un dueño. Y que no somos precisamente nosotros. Porque si no, nos empezaríamos a preguntar, ¿y por qué tenemos Júpiter? ¿Vale? ¿Saturno sirve? ¿Y todos los otros planetas? ¿Por qué están? Es que están para nosotros, por el amor de Dios. Qué soberbia esa. Bueno, los seres humanos siempre queremos querido captar, almacenar, limpiar y distribuir los recursos de agua. ¿Y eso para qué? Para reducir su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando la ciudad empezó a crecer, no nos alcanzaba el agua o estaba muy lejos. ¿Ah? Entonces, siempre era lo mismo. Captarla, almacenarla, limpiarla, hacerla útil para poderla utilizar para los distintos usos nuestros y distribuirla. ¿Qué problemas hay? ¿Cómo era el manejo y la planificación del agua en el siglo XX? Y bueno, fundamentalmente se consideraban 3 cosas. Hay más gente, crecimiento demográfico.
cambia los niveles de vida, le toca más agua, y se expande la agricultura para riego. Entonces, bueno, todo esto multiplicado hace que necesitemos muchísimo más agua. Casi 7 veces más la extracción de agua dulce o agua potabilizada o las mejores aguas. Agua hay de sobra. El agua en el océano tiene más o menos 3 kilómetros y algo de profundidad, o sea, agua no es que falte, pero esa agua es salina, no es fácil desalinizarla. Entonces, si consideramos solamente la proyección de la población futura, la demanda per cápita de agua, la producción agrícola y los niveles de producción económica, lo único que nos lleva a necesidades futuras tan inmensas que exceden las fuentes de abastecimiento. Entonces, la solución tradicional, que era controlar el ciclo hidrológico mediante construcción de infraestructura física, es decir, diques para almacenar el agua en los embalses, y acueductos para llevar el agua de un lado al otro, resultó insuficiente. ¿Ah? Llegamos a extremos, empezamos a llevar agua de un lado para el otro, y hicimos derivaciones, que llega un momento que no alcanza más. Y tenemos que repensar. No tiene nada de malo repensar. Uno de los grandes pensadores de la filosofía de la ciencia reciente es Thomas Kuhn. Yo le recomiendo leerlo. Escribió 2 libros espectaculares. Uno se llama La estructura de la revolución científica y el otro se llama La revolución copernicana. Tiene unos 50 y pico de años ya. ¿Y qué dijo? Es el que inventó, no inventó la palabra, existía de antes, pero utilizó la palabra paradigma como manera de ver que la ciencia va de a saltos. Todo el mundo acepta un paradigma y de repente dice, no, para esto no va más, cambiamos el paradigma. Uno de los casos más típicos fue el caso de Einstein con la teoría de la relatividad. Estaba todo listo, pero nadie se animaba porque el paradigma era ese. Bueno, Einstein estaba fuera un poquito del sistema y se animó a escribir lo que escribió, y le dieron el premio Nobel, pero no se lo dieron por la relatividad, sino que se lo dieron por el efecto fotovoltaico, que a todo esto, un siglo después, es una de las grandes soluciones para el problema del cambio climático, porque es el que nos permite tener pantallas solares y nos permite producir energía a partir del sol, en forma sencilla, barata, eficiente, y quizás sea la solución mejor a lo largo del tiempo para resolver el problema del cambio climático. Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque tradicional? Más gente, más crecimiento económico, más demanda, más problema de contaminación, pero el ciclo hidrológico con la cantidad de agua es constante, empezamos a competir por un recurso escaso, necesidad de resolver el conflicto y traer agua de Dios sabe dónde. Pero este enfoque tradicional empieza a fallar por razones ambientales, o sea, nos quedamos sin agua en los ríos, o utilizamos el río en la otra punta que lo utilizamos, que cuando le devolvemos el agua contaminada, eso también es usar un río, o un lago, o el mar. Entonces nos encontramos que ya no nos podemos bañar en los ríos, no lo podemos utilizar porque es carísimo potabilizar el agua después. Razones económicas, lo mismo, hay cuestiones económicas asociadas, dice un amigo mío, existe un mundo mejor, pero es carísimo. Bueno, hay agua de sobra, pero es muy cara. El agua que ustedes tienen abajo, en todos lados, y probablemente tenga sales, probablemente tenga metales. No es tan fácil potabilizar el agua, ni todo el agua es buena. ¿No? Hay razones sociales, la gente empieza a reclamar, hay nuevos avances tecnológicos, cosas positivas, y hay enfoques alternativos para el manejo del agua. ¿No? Esta curva quiero que la miren y la recuerden toda la vida. Es la curva que se llama del desacople del desarrollo con el consumo. Y eso tienen que recordar toda la vida, toda la existencia, porque vale para todo. Mucha gente dice que un país es mejor si consume más energía. Ajá. Porque el consumo de energía es una medida de la industria, bla, 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 todas las cosas que ustedes quieran. Y uno empieza a preguntarse, ¿pero eso no puede ser una medida del derroche de la energía? ¿Es un país mejor si consume más agua? ¿O simplemente está indicando que es ineficiente en el consumo del agua, que es escasa? Y esa es una pregunta que de a poquito a los economistas no les gusta, porque los economistas correlacionan. Entonces dicen, fíjese, tengo un país con mayor, el PBI viene creciendo, magnífico. Y además está creciendo el consumo de agua. Y además crece el consumo de energía. Por lo tanto, crecimiento tiene que estar asociado. Una cosa es que las dos cosas crezcan juntas y otra cosa es que esto sea la causa de lo otro. ¿Ah? Una cosa es hacer correlaciones y otra cosa es ver la relación causal. Que yo use más agua no me hace mejor. Lo único que puede ocurrir es que estoy derrochando, o que el inodoro mío pierde, o que riego
pasto inglés y vivo en Córdoba, entonces tengo que regarlo todos los días. Hoy tengo plantas que no necesitan cantidad de agua brutales, cuando podría tener unas plantas lindísimas, como tengo acá en mi jardín que estoy mirando, un chañarcito que ya no es tan cito, que me regalaron dando una charla de ambiente, uno de los más lindos regalos que me dieron. Y sigue creciendo, yo siempre lo recuerdo, ese chañarcito que me dijeron, vos plántalo que va a crecer solo. Y sí, crece solo en Córdoba. ¿Qué ven ahí ustedes? La curva roja es el total de las extracciones de agua dulce en el país del norte. Es igual para Europa, para Estados Unidos. Y si se fijan, viene creciendo, 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 creciendo. Y de repente se estabiliza y se pone en horizontal. ¿Por qué se estabiliza y se pone en horizontal? Y porque la cantidad de agua que había en este país tiene un límite. Entonces a las empresas, a las industrias, a las ciudades, a los que producen energía, les dijeron, muchachos, esto es todo el agua que hay. Entonces le empezaron a poner límites. ¿Y qué hicieron? Y bueno, se empezaron a ser más eficientes, empezaron a reusar, empezaron a reciclar, y la economía siguió creciendo. Claro que sí, muchísimo. De hecho, este país que estamos mostrando es Estados Unidos. Entonces, fíjense, en los años 80 se produce el desacople entre el desarrollo y el consumo de agua. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Claro que sí. ¿Por qué creemos que vamos a ser mejores por gastar más agua? ¿Nos hace mejores? No. ¿Podemos ser más eficientes regando? Claro que sí. Hoy en Israel se produce muchísimo más alimento que en los tiempos de Jesucristo. Y el agua es la misma, o quizás menos. ¿Y cómo? Y son más eficientes. En esa época no sabían cómo regar por goteo, ni sabían utilizar microaspersión, ni sabían desalinizar el agua. Estaban muy limitados en el agua. Hoy se produce mucho más. Entonces recuerden, no es cierto, ahí la ven a la curva, voy a mover el mouse, ¿ven este punto? Fíjense que acá está en horizontal. Y esto podría seguir creciendo. ¿Por qué no sigue creciendo? Porque no hay más agua. Entonces, ¿qué hago? Le pongo límites. Pero la economía sigue creciendo. De todas estas que están aquí abajo, la azul es el consumo de agua domiciliario. Ese se ha ido creciendo, no queda otra, porque la población crece. Pero es tan poquito lo que se consume en lo domiciliario que en realidad lo que importa es el riego. Dependiendo de los países, entre 2/3 y 3/4 partes del agua que se extrae del agua dulce, tanto de agua subterránea como agua superficial, va destinada al riego agrícola me refiero. O sea que si nosotros fuéramos más eficientes en la manera de regar, casi que resolveríamos el problema, porque agua no falta, sino que la estamos usando ineficientemente. Y eso nos cuesta aceptarlo, pero bueno, esa es la manera. O sea, necesitamos actuar sobre la demanda porque la oferta no es infinita. ¿Qué ocurrió? Rara vez se tomaron en cuenta las consecuencias ambientales de estos grandes proyectos hidráulicos para mantener estos recursos infinitos. Y por supuesto los daños al ambiente. Otra cosa que nos empieza a ocurrir, ya la gente no está dispuesta a aceptar los costos ambientales de los daños de las obras hidráulicas, de las grandes obras hidráulicas, los grandes diques, los grandes acueductos que llevan el agua aquí para allá. Y la gente empieza a decir, ¿no hay otras opciones? Recuerden que uno siempre tiene que preguntarse cuando decide algo, honestidad intelectual, exige cuando uno dice sí o cuando uno dice no, ¿bajo qué condiciones dirías no para el caso que dijiste sí o sí para el caso que dijiste no? ¿Es esta la única manera de regar? Por supuesto que no. Y nos podemos preguntar hoy, y no quiero entrar en tanto detalle, si esta opción que estamos planteando como si fuera la única, se llaman, en lógica, se llama una de las fallas lógicas, que es decir, dos opciones. Es o esto o esto. No es así, hay otras, hay muchísimas otras, siempre hay otras. Cuando ustedes les planteen, hay solo dos opciones, probablemente les estén mintiendo. Bueno, hay muchísimas opciones para cuidar el agua, usarla bien y hacer que nos alcance a todos. Eso hay que recordarlo. Cuidando el ambiente, por supuesto, que es lo que buscamos. Pero nosotros tenemos que satisfacer las necesidades humanas básicas. Y también tenemos que satisfacer las necesidades básicas de los ecosistemas. No podemos secar los ríos. Hay otras alternativas, diferentes de las estructurales. Soy ingeniero. O sea, yo soy profesor de obras hidráulicas. Obras. Obviamente una solución estructural. Pero aún así tengo que decir que no todos los diques hay que hacerlo, ni todos los canales hay que hacerlo. A veces hay que hacer otras cosas. A veces simplemente hay que usar el agua eficientemente.
A veces se puede reusar, reciclar, usarla con mayor eficiencia y con eso alcanza y no hace tanto daño. Deben considerarse los principios económicos del uso y manejo del agua. Uno no puede abandonar la economía como una herramienta que me ayuda a tomar decisiones. La economía no es todo, pero sí me ayuda a tomar decisiones. Tenemos que ser flexibles y tenemos que ser eficientes. Tenemos que ser flexibles. Vivimos en tiempos de mucho cambio. No podemos mantener la manera de pensar de antes. Así se hizo, así se hará. Y bueno, si así se hizo, fue porque los sabios de esa época sabían que en esas condiciones así había que hacer, pero quizá hoy no. Entonces uno tiene que recordar esto que digo medio al final, en un tema de planificación. El uso sustentable del agua considera el uso del agua como sustento de la capacidad de la sociedad humana para permanecer y florecer en un futuro indeterminado, siempre, sin afectar la integridad del ciclo hidrológico o los sistemas ecológicos que dependen de él. Nosotros no podemos afectar el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es esto que nos trae el agua limpia, en cantidad y en calidad, todos los años, donde la deseamos. ¡Qué regalo del cielo! Todos los años, siempre. Bueno, no lo dañemos. ¿Ah? Lo dañamos cuando dañamos las cuencas, lo dañamos cuando contaminamos, lo dañamos cuando afectamos el clima. Entonces nosotros tenemos que garantizar un uso racional, la razón no es porque sí. ¿Ah? Vivimos en una época muy difícil, una época que se dice que no cree en la razón y no cree en la tecnología, muchos no, siendo que son las que nos van a dar soluciones, y decimos que es un tiempo de la posverdad, una cosa muy fea, porque ¿qué significa la posverdad? Entonces no podemos buscar la verdad, o sea, no podemos buscar las soluciones de nada si no queremos la verdad. Todo es según me parece, no es según me parece. Acá hay realidades concretas. Si cuidamos el recurso, el agua considerado ya como un recurso, el ciclo hidrológico, tendremos agua para los que vienen después, que es nuestra obligación. Huella hídrica. Huella, bueno, no voy a hacer lo que hago en clase, porque va a quedar poco elegante. Yo en clase le pongo mi pie y hago un zapatazo. Eso es huella. Es dejar marcado mi pie. Ahí está marcado abajo. Pero es como algo malo, ¿no? Es decir, es la huella porque contaminé el agua y porque consumí. Si realmente hace falta o no, es la pregunta que me tengo que hacer. Entonces nos vamos a preguntar cuánta agua o cuánta contaminación de agua generamos para producir un suéter o para producir una camisa o para producir una banana o plátano o un saquito de té. ¿Ah? Y nos vamos a dar cuenta que siempre consumimos más de lo que hace falta. ¿Ah? Y ahí viene uno de los temas, que si uno mide, que es el tema de la huella hídrica, puedo ver qué debo hacer para que sea menos. Que se le pregunta siempre. Primero, tengo que saber qué ocurre, tengo que escuchar, tengo que estar atento. ¿Ah? Para eso tengo que escuchar a la gente. Es la gente la que sabe. Ambiente, a diferencia, como ingeniería también, ingeniería ambiental, la manera de ver del ambiente es, tengo que ver a los que más sufren, y los que más sufren eran los vulnerables, los que estaban abajo. Entonces, lo primero que tengo que escuchar es los que están más afectados. ¿Ah? Todo lo ambiental normalmente viene de abajo para arriba. Mientras que cuando yo educo, y los que saben le dicen a los que no saben, los que saben de música le enseñan a los que no saben de música, les enseñan cómo valorar. Mientras que en lo ambiental, los que sufren nos enseñan a los que no sufrimos. Quiero que eso lo recuerden. El que sufre le enseña al que no sufre. Y el que está aislado y cómodo necesita escuchar al que sufre. Bueno, la huella se sufrieron muchos. Entonces tenemos que preguntar, ¿no hace falta? ¿Es necesario? La dividimos en tres, no importa, esto es una clasificación que lo hizo quien trabajó en esto. En agua azul, el agua dulce consumida por los ecosistemas, de esa agua de los ecosistemas que nosotros vamos a consumir. Agua verde, el agua de lluvia que consumimos, y el agua gris es el agua que nosotros dañamos. Entonces, la pintamos a las cosas. Y fíjense eso que impacta. Este es un dibujito, es lindo mostrar dibujitos, porque si no, me ven a mí, no me ven un chiquitito en un costado, según me dijeron. Fíjense, por ejemplo, según la tecnología usual de producción en humanidad y como promedio, fíjense todo lo que estoy diciendo, no lo digo porque sí, para hacer una manzana necesito 125 litros. Y para hacer un vaso de jugo de manzana, 230 litros de agua. Pero dice, 230 litros de agua por un vaso de agua, para un
para un vaso de jugo de manzana, zumo de manzana. A alguien le falla la cabeza. Y sí, porque yo necesito agua para regar el árbol, que como soy ineficiente pongo mucho más. Necesito agua para lavar las manzanas, necesito agua para los pesticidas, necesito agua para esto, para lo otro, para lo demás allá, necesito agua para todo el sistema de producción, y entonces necesito muchísima agua. Y hago que contamino, y toda esa agua me hace que una manzana necesite mucha agua. Pero en realidad la manzana no tiene tanta agua. Toda la otra agua que estoy usando es porque soy ineficiente en la producción. Eso es lo bueno. Porque si soy tan ineficiente, puedo hacer cosas. Si ya está todo bien hecho, no puedo hacer nada. Una banana, diríamos en Argentina, un plátano, en otros lugares, 160 litros. Un filete, un bife, decimos nosotros, de pollo, o de vaca, o de cerdo. 3.000 litros, un bife de vaca. Mire todos los puntitos que hay. Y uno dice, pero ¿cómo? Si un bife de vaca, 200 gramos. Bueno, lo sumo, si fuera agua pura, son 200 gramos de agua. No, 3.000 litros necesito. ¿Por qué? Y porque la producción de carne es muy ineficiente en el consumo de agua. Entonces tendré que ver cómo puedo reciclar, reusar, de tal manera que no dañe tanta agua. ¿Tá? Un paquete de arroz, vemos números que nos asustan. Una taza de té. Un nada necesita, que yo se los mostraba recién. Esta es una taza grandota. Pero no importa, esta necesitará bastante más que eso. 27 litros, bueno, serán 50 litros. Es una barbaridad. Chocolate, miren la cantidad, ya es una barbaridad. 4.300 litros de agua para una tableta de chocolate. ¿Por qué? Porque importa este gráfico que están viendo ahora. Yo necesito el agua de lluvia, el agua de riego, ¿se acuerdan? Era la azul, verde y gris. Y el agua que contamino, ¿sí? Todo eso, gaste de agua. Y además tengo que, supónganse en este caso, es una camiseta, dice acá está Trapani, se le copia de otro lado. En Argentina diríamos una remera, otros dicen una remera, ¿para qué? Para remar. No, bueno, nosotros le damos remera. Pero es esa cosa que está ahí. Necesito agua para teñir, contamino. Necesito agua para producir el algodón. Necesito agua para la industria. Necesito agua para todo el sistema de producción, para todo el sistema de distribución, para toda la logística de esto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué me ocurre? 2.400 litros para una remera, que obviamente no tiene agua. Aún cuando esté transpirado tendrá 100 gramos, cuando mucho. Entonces, uno dice, y ahora viene la pregunta, y lo voy a leer con cuidado. En la cadena de producción teníamos justamente el crecimiento del cultivo, el procesamiento y todo el agua que está consumida y contaminada que me hizo falta para esta producción hasta llegar al consumidor. Atención, no digo porque sí, atención. Atención, 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 atención. Es dependiente de la tecnología. Eso es fundamental. Ahí está la solución. Porque yo siempre puedo producir agua, esa misma remera, con menos agua. ¿Puedo regar más eficientemente? Sí. ¿Puedo ser cuidadoso con mis agroquímicos? Sí. ¿Puedo tener cuidado con el agua que usé para teñir y que devolví? ¿No la puedo reciclar o algo? ¿No puedo hacer algo con eso? ¿Sí? ¿No puedo reusar cosas? ¿No puedo en toda la cadena de distribución usar menos agua? ¿O no utilizar otras cosas que no hacen falta? Poner un empaque, el empaque de la remera tiene tanta bolsa y cosas que ustedes creen que eso no hace falta agua también. Entonces la respuesta está en la tecnología, es la solución. Por eso cuando vivimos en una sociedad que dije varias cosas que quizás le han ido quedando, así me suelta, pero que son muy importantes. Si no creemos en que podemos llegar a la verdad pequeñas estas verdades, si no creemos en la tecnología, si no creemos en la ciencia, ¿sí? Si no creemos en que tenemos que estar organizados y que en los niveles más bajos tenemos que empoderarlos y tenemos que ayudarlos, porque los que sufren son los que más saben. Y si no creemos que podemos resolver los problemas, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces acá la ingeniería, en realidad la tecnología nos da soluciones. Bueno, un país consume agua para lo que produce y también consume agua en lo que pide de otros, es la huella hídrica externa. Y ahí aparecen países que creen que no consumen agua y consumen muchísimo porque importan de otros. Nosotros somos exportadores de agua, de huella hídrica. Calidad. Otro de los problemas que aparece es la calidad. Porque nosotros no solo necesitamos agua en cantidad, sino en calidad. Y el agua contaminada determina la aparición de innumerables enfermedades. Muere muchísima más gente por las
enfermedades transmitidas por agua en malas condiciones en el mundo hoy, que todas estas cosas que estamos hablando hoy, de toda esta enfermedad tan triste que nos está afectando tanto. Más del 80% de las enfermedades en los países menos desarrollados tienen su origen en la falta de agua o en el agua con mala calidad que consumen. 80%, ¿no? Estamos hablando de un número pequeñito, un número inmenso. ¿Y por qué es esto? Y porque el agua, como es absolutamente necesaria, es el medio ideal para transmitir enfermedades. Si el agua es mala, aquí tengo un vaso de agua, que bueno, no se preocupe. Disculpen. Si me acabó el té. Si el agua es mala, y yo tengo que tomar lo mismo. Entonces es un medio ideal para transmitir enfermedades. Por eso es tan importante tener agua buena. ¿Ah? La calidad afecta la disponibilidad del recurso. ¿Ah? Si yo tengo agua que está contaminada, es como si no la tuviera. Si yo contaminé el agua con metales pesados, olvídense de sacarlos. Es carísimo sacarlos. Entonces, los grandes asentamientos urbanos, las industrias, el uso irresponsable, descuidado, o sea, nadie dice que no hay que usarlo, pero hay que usarlo con cuidado, de los pesticidas y los plaguicidas, obviamente nos traen problemas. Los incendios forestales son terribles. Si uno ve lo que está ahí, es un caño que está tirando mugre a un río, que tristemente algunas son en zonas cercanas a donde yo vivo. Ahí tienen una fábrica, al lado tienen basurales, es un problema gravísimo en Latinoamérica el tema de los residuos sólidos urbanos, el desmanejo. En muchísimos casos se tiran justamente en las zonas bajas, donde escurre el agua. Entonces todos esos contaminantes se separan por todos lados, contaminan las aguas subterráneas, primero las napas freáticas, que son las primeras, después bajan, contaminan por todos lados, ahora hay un agua para siempre. Es un crimen. ¿Tá? No está en el Código Penal, pero es un crimen. El agua dulce, hay que recordarlo, es un recurso limitado. La dulce, que es la que es barata. Y el consumo continúa creciendo y la contaminación la inutiliza para usos posteriores. Entonces tenemos que evitar contaminarla. Tenemos que utilizarla como es un recurso limitado, con cuidado, y tenemos que evitar que el consumo continúe creciendo irresponsablemente. ¿Cuál es el nuevo paradigma en la solución de los problemas del agua? El uso más eficiente del agua. Nuevas fuentes de abastecimiento alternativas. Por ejemplo, el reciclado, el reuso. Es una manera de hablar de una nueva fuente, en realidad no lo es. Cosechar el agua de lluvia, cosa que se hizo siempre y hoy no se hace. El cuidado de las fuentes actuales. Es un nuevo paradigma, una nueva manera de ver las cosas. No es cuestión de hacer más caños, más diques. Yo no digo que no, a veces hay que hacer falta, no queda otra. Pero ser más eficientes, pensar en cosechar agua de lluvia, pensar en reciclar, en reusar, pensar en algunos lados en cosechar agua de niebla, que también sirve en las islas, pensar en, que es caro, en la osmosis inversa o en los métodos que me permiten utilizar el agua salina, etc. Todas estas cosas me permiten tener más agua y además cuidarla. ¿Ah? Pero siempre tenemos que hablar de un uso más eficiente, siempre. ¿Ah? No, no se puede de otra manera. Si no, no alcanza, nunca alcanza y nos vamos a terminar matando. Entonces, esto es lo que llamamos desarrollo hidráulico no estructural, es decir, no nos metemos tanto en hacer cosas estructurales, firmes, la de los ingenieros, particularmente los civiles, sino que decimos, pensemos en cómo manejar esto más racionalmente. Ambas cosas hacen falta, ¿no? Una cosa quite la otra. Entonces, cuando los recursos, podemos trabajar, como le decía, sobre la oferta, pero también sobre la demanda. Sobre la oferta era simplemente te doy más agua, ¿querés más agua? Te doy más agua. Sobre la demanda es, ¿querés más agua? ¿Sabes qué? Vamos a ver cómo hacemos para que la uses eficientemente y de esa manera no necesitas más. Te voy a dar toda la que te haga falta, pero no la derrochemos ni la tiremos. Entonces, cuando los recursos se evalúan correctamente con relación a su contribución a la productividad, existe el incentivo, a través de la fuerza de la oferta y la demanda, para utilizar estos recursos de manera eficiente mediante la introducción de cambios tecnológicos. O sea, tenemos que incentivar el uso eficiente y tenemos que aprovechar las tecnologías. No tenemos que suicidarnos en masa, no va a pasar nada, vamos a seguir viviendo, ¿tá? No va a pasar nada. Y miren que se lo digo en un momento duro, no va a pasar nada. Es duro el momento, no tengo ninguna duda, es duro para mí, es duro para los que me están mirando, es horriblemente duro. Decir, pierdo las libertades porque, bueno, nos vamos a cuidar. Pero el tema del agua, no tenemos que perder ninguna libertad. Lo único que tenemos que perder es el derroche. ¿Tá?
Entonces, calidad y cantidad de agua están muy relacionadas, muy relacionadas. ¿Por qué? Porque si arruinamos la calidad, por más que tengamos mucha agua, no nos sirve. Entonces, eso que ustedes ven allá abajo es horrible, obviamente, es horrible. Un río verde, eutrofizado, contaminado, contaminación de agua que tiramos en un lugar, agua que tiramos mugrienta, y bueno, el otro ni habla, la basura. Esa persona que está arriba de ese pequeño botecito está en un río, créanlo o no. No le voy a decir dónde. Obviamente, arruinada de esa manera ya no me sirve. Entonces, por más que la tenga, ya no sirve. Y eso es culpa nuestra. El uso eficiente. ¿tá? Podemos ser eficientes en el uso. El uso eficiente del agua es cualquier reducción o prevención de pérdida de agua que sea de beneficio para la sociedad. ¿tá? Nosotros tenemos la idea de podemos conservar sin disminuir la calidad de vida. Y tiene un sentido social y un sentido económico sensato. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, habla mucho del tema, porque saben que ellos son, digamos, los agricultores, en su producción de alimentos, todo eso es bueno, pero el riego consume muchísima agua. Ya dijimos que es casi 3/4 parte del agua que se consume va a riego, entonces tenemos que hacerlo bien. Siempre en una industria podemos tener tecnologías más limpias y menos contaminantes. Siempre podemos utilizar lo que se llaman las mejores prácticas. Y todas las industrias de a poco van siendo más sensatas y usan menos agua, porque no necesitan usar tanta agua. ¿tá? Voy a dar un ejemplo que es lindo. ¿Qué están viendo ahí ustedes? Todo lo que está ahí son plantas autóctonas de mi región. ¿tá? Que yo podría tener en mi jardín, y ninguna de ellas necesita mucha agua porque son las plantas que acá crecen, con que riega tanto, que muy de vez en cuando, si tuvimos un invierno muy seco, acá llueve en verano, el jardín va a aguantar. Entonces, por ejemplo, una pauta de uso eficiente en un jardín: usar especies autóctonas, recubrir alguna superficie del jardín con materiales como piedra, gravas, cortezas de árbol, eso disminuye las pérdidas de agua por evaporación, y utilizar especies autóctonas. ¿Tiene algo de malo? ¿Por qué tengo que tener plantas que no son de aquí, necesitan tanta agua? ¿Para qué? Si yo lo que quiero es un jardín lindo, no necesito tener plantas que necesiten tanta agua. A veces uno queda atado a otras épocas, pero otras épocas fueron otras épocas y en otros momentos. Medidas mínimas de cuidado de agua: cerrar la llave del lavatorio, reparar los caños ya de que goteen, lavar los platos, cerrar la canilla mientras estamos, o sea, usarla, abrirla y cerrarla, no pasa nada. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, ¿está? Etcétera. Ducharse, nadie está en contra de la higiene, ¿tá? Siempre comento cuando doy charlas, yo hago montañismo. En la montaña uno con 4 litros de agua por día aguanta, lo que significa que no hace falta tanta agua, pero la higiene no es la prioridad. Acá hay una cantidad de ejemplos que ustedes pueden ver de uso eficiente del agua. ¿tá? Ejemplos que ustedes ven asociados a innovaciones tecnológicas. Nosotros podemos, como les comentaba, reciclar el agua, captar agua de niebla o desalinizar el agua. ¿tá? Recordando siempre que la provisión de agua potable de alta calidad es cara y no necesitamos usar esa agua para todos los usos. Tenemos que pensar uso con calidad, uso con calidad. O sea, ¿qué calidad necesito para cada uso? ¿tá? Entonces, hay 2 palabras que son importantes y uno se las cito nomás, después le entran. Yo les mando todo esto es libre, abierto, ¿tá? para que hagan lo que se les dé la gana con la presentación. Reutilizar es utilizar en otra cosa. Y reciclar es darle vuelta en lo mismo. ¿tá? Por ejemplo, los autos, los vehículos, el agua que está para refrigerar el auto se recicla. Es un ciclo cerrado. Pero en las centrales antes, los ciclos eran abiertos, después los cerraron. Entonces, yo puedo reciclar o puedo reusar. Por ejemplo, el agua cloacal de una ciudad la puedo tratar y lo puedo utilizar para riego, sería un ejemplo, riego agrícola. Pero hay que ser cuidadoso, hay que tratarla y hay que ver en qué la uso. O sea, si la pretendo usar para hortalizas, tengo que ser más exigente. Hay 2 tipos de reuso: un reuso indirecto, que es típico. En la cuenca alta, las ciudades devuelven el agua tratada a los ríos y yo la vuelvo a levantar. A veces tratada, a veces no tanto. Si está mal tratada, me hace mucho más caro el tratamiento de aguas abajo. Ese sería un reuso indirecto. Lo estoy haciendo. Nos guste o no, los que vivimos en cuentas bajas, en la zona, por ejemplo, Córdoba, donde estoy yo, nos tomamos el agua, los efluentes de los que están arriba. ¿tá? Y el reuso directo, lo que llamamos de cañería a cañería. Es decir, tomo el agua del efluente y le hago una pila de tratamiento y la puedo volver a meter en una cañería. Normalmente la gente eso no lo quiere. En la ciudad yo puedo utilizar el agua para una cantidad de cosas. En ese caso sería no potable. Hay un problema con el uso de agua no potable, tener doble red, que hace falta mucha educación para evitar el riesgo de que se use el agua
para tomar, agua que no es para tomar. ¿Tá? En las industrias siempre puedo ser más eficiente. Siempre aparecen métodos más eficientes en las industrias, y más si se la cobro. Un tipo de aplicación que a mí me gusta mucho es este, de reutilizar el agua para mejorar y restaurar humedales, lo que ustedes están viendo. Crear humedales para servir como hábitat y refugio de la vida silvestre. Aumentar el caudal de los cursos naturales. ¿Tá? Con agua tratada, reusada, yo puedo hacer eso. Fíjense todas las cosas buenas que me aparecen como ideas si escucho. Si escucho a los que saben y escucho a los que necesitan y escucho a los dolidos, a los que sufren. Pero tengo que escuchar. En el caso agrícola, bueno, puedo regar de distintas maneras con el agua de reuso, con exigencias distintas en lo que refiere a calidad en función de lo que riego. Recordando que, por ejemplo, en este ejemplo, que en Brasil el 70% del agua que se está utilizando es para riego, está en portugués. Bueno, la idea es remover contaminantes para poder reusar. Lo voy a dejar. Dos palabras sobre proteger las cabeceras de cuencas. Ustedes se dan cuenta que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha muestra que algo está mal en lo de la derecha. Si yo dejo los incendios, permito que las cabeceras de cuencas estén mal, entonces voy a tener mal agua. Entonces tengo que ver cómo la cuenca la cuido, y la cuenca tiene funciones básicas, actúa como un paraguas, impide que las gotas dañen el suelo y lo disgreguen, forman una red, todo este bosque, que impide que el suelo sea arrastrado y retiene el agua como una esponja y la devuelve cuando no tengo agua. Bueno, eso lo tengo que mantener sano. Dos palabras más sobre los incendios. Los incendios son causados fundamentalmente por el hombre. Las variables climáticas y meteorológicas inciden en ellos, intensificando el temporal de incendio. Por supuesto, se hace mucho más calor, está todo más caliente, está todo más seco, se quema más fácil. Y sus efectos se ven en distintos niveles, siendo las serranías y el piedemonte las áreas más susceptibles de ser afectadas por la erosión y por todos los daños que causa. Voy a dar un ejemplo de agua en Córdoba, dos palabras y ya voy cerrando. Córdoba tiene más o menos 160.000 kilómetros cuadrados como provincia. Tiene una población de más o menos 3,5 millones de habitantes. Una oferta hídrica, sin contar el río Dulce, que no es fácilmente aprovechable, de unos 100 metros cúbicos segundo. Poquísimo. Piensen que el río Paraná, a esta misma altura, tiene unos 15.000 metros cúbicos segundo. En promedio, este año ha sido un año muy seco. Una demanda de agua potable de unos 13 metros cúbicos segundo. Una demanda de riego inmensa de unos 40. Ese es un número muy así, una estimación. Y Córdoba tiene el problema que tienen muchos. Épocas de exceso, donde tenemos inundaciones. Épocas de falta de agua, donde tenemos sequía. ¿Cómo resolvemos el exceso y la falta de agua? Y guardamos el agua, de cuando la tenemos para cuando no la tenemos. ¿Cómo se resuelve eso? Esa vulnerabilidad, y haciendo diques para embalses. Porque eso es un problema en el tiempo. En ningún lugar, a no ser que viva al lado de un río que tenga agua siempre, tengo agua siempre. Tengo agua a veces sí, a veces no. ¿Cómo se resuelve el problema de disponibilidad de agua en el tiempo? Embalses. En Córdoba la mayoría del agua cae entre octubre y marzo. Las precipitaciones también son muy distintas en mi provincia y en Argentina, ni a hablar en general. Pasamos de una zona casi desértica a una zona muy lluviosa. Esa zona verde que se ve aquí, esto acá, es la zona de las sierras, que es donde nacen nuestros ríos. Por eso hay que cuidarlo tanto. Acá llueve mucho y esto me provee agua a todos estos ríos. Acá estaría Córdoba, la ciudad. Bueno, ahí ven zonas de bajas precipitaciones. Y en lo referente al espacio, y bueno, el agua en la provincia de Córdoba está mal distribuida. Eso en todo el mundo es igual. Entonces, ¿qué se resuelve con acueductos? Por ejemplo, el Chaco. El Chaco está al lado del río inmenso, nada menos que el Paraná. Pero en el Chaco hay lugares donde no hay agua, entonces tendré que llevar un acueducto. Santa Fe le pasa lo mismo. En Córdoba y en todas las provincias tenemos que ver dónde hay problemas de cantidad y calidad y dónde hay problemas, ahí vemos, zonas donde imperan los problemas de cantidad, zonas donde hay problemas de calidad, agua subterránea muy mala, pero hay agua. Zonas donde tenemos buena cantidad y buena calidad, y zonas donde tenemos poquita agua. Eso es una manera de ver Córdoba rápido. Bueno, cierro. El cambio climático muestra efectos impensados y necesidad de pensar acciones. Aparición de enfermedades desconocidas, les comentaba, el dengue, Zika, chikungunya. Mayor frecuencia de incendios forestales. Todo tiene que ver con el agua, ¿no? Eventos extremos, sequías, inundaciones, que son más frecuentes o peor aún impredecibles. Daños a la infraestructura, si no se han puesto los puentes, dañan las protecciones de las zonas ribereñas,
me inunda casas. Necesidad de adecuar las viviendas al nuevo clima, tenemos un nuevo clima, nos cuesta muchísimo adecuarnos al nuevo clima. Tenemos que repensar los métodos de diseño y cálculo. Los ingenieros que estamos amados, no sabíamos, todo lo que hacíamos no funciona muy bien muchas veces. Trabajo verde, para ser optimistas. Llamamos trabajo verde todo lo que tiene que ver con nuevas formas de trabajo que se adaptan a esta nueva realidad donde tenemos un cambio en el ambiente muy importante. Entonces, así como lo vemos como un problema, también lo tenemos que ver como una oportunidad. Entonces, en cuanto a los efectos de la adaptación al cambio climático, esto está escrito previo, esta de renglón en particular, por eso lo marco mucho, la adaptación al cambio climático, me refiero, las inversiones en infraestructura y en salud aparecen como fuentes de creación de empleo más inmediatas en una etapa inicial de adaptación. Y claro, el cambio climático nos trae problemas en la salud. Entonces vamos a tener que hacer inversiones en infraestructura y en salud. En infraestructura, bueno, tenemos que adecuar, por ejemplo, nuestra estructura de paso del agua de una ruta, porque el agua es distinta a la que pasa. Tenemos que adecuar nuestra estructura de provisión de agua para una ciudad. Todo eso es trabajo verde. Las políticas de mitigación pueden implicar oportunidades en sectores tales como la eficiencia energética. Hay mucha gente que ahora se está dedicando a vender cómo estudiar la eficiencia energética en un lugar. ¿Ah? Las energías renovables. Nosotros tenemos una maestría nueva, los invito si quieren, empezamos en agosto el segundo semestre, pero todos los semestres se empieza de nuevo, de cero. Empezamos los cursos. Y una maestría para energías renovables. Y muchísima gente está interesadísima en esa. ¿Por qué? Y porque es un lugar donde más trabajo va a haber. Porque la manera de producir energía y el hecho de que la gente quiere seguir consumiendo, pero necesitamos, fíjense, tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que abastecer esa demanda que crece. La renovación de inmuebles, el transporte público. Y las acciones tienen que enfocarse en sectores clave donde la acción pueda generar una mayor diferencia. O sea, ¿dónde tendríamos que poner esfuerzo? Soluciones ecológicas, ciudades verdes, energía, resiliencia frente a lo que hablábamos de riesgo. ¿Cómo hacemos para ser más resilientes? Finanzas para el cambio climático. Cierro. La pandemia en desarrollo nos muestra con gran crudeza las consecuencias que puede tener a nivel global el descuido del ambiente y el no haber valorado y cuidado adecuadamente los activos ambientales, bienes y servicios ecosistémicos. Cuidemos la casa común, también su agua. Muchas gracias. Buenísimo, Santiago, muchas gracias. Clarísimo, la verdad que personalmente me gustó muchísimo la charla. Me quedan dos preguntas. No ha habido preguntas del público, pero sí yo personalmente tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. El primero tiene que ver con qué percepción personal tenés vos frente a la calidad de las cuencas de Córdoba. Me preguntan con respecto a cómo están las cuencas en Córdoba. Bueno, sin ninguna duda, Córdoba, al igual que muchas otras provincias, ha afectado fuertemente sus cuencas, particularmente las cuencas serranas. Aparecen tres razones. Una son los incendios forestales que mencioné, son graves, son graves. O sea, la pérdida de cobertura en las cuencas altas es realmente grave, asociado a la cantidad de agua, a la producción de agua y a cómo el ciclo hidrológico queda equilibrado entre las épocas de mucha agua, de mucha lluvia y poca lluvia. Sin ninguna duda, ese es un problema. También aparece como un problema el sobrepastoreo, el exceso de carga vacuna en zonas donde no debería ser. También existe el problema de la deforestación en general, o sea, no solo tiene por qué ser un problema en la cuenca alta, y también es un problema, fue un problema muy grave en la época en que, por cuestiones económicas, no era rentable hacer la rotación de cultivos, digamos, cultivar durante el invierno también. Eso hace que los niveles freáticos suban, porque la evapotranspiración disminuye. Y eso realmente también es muy malo, porque hace que entonces las inundaciones pluviales se hagan graves. Entonces, ¿qué estamos viendo en Córdoba? Inundaciones fluviales más graves, no tanto porque nuestros ríos están muy regulados, el río Tercero tiene una pila de diques hacia arriba,
muchas torrenciales, esas están claramente vinculadas al daño de las cuencas altas, sin ninguna duda, esas están absolutamente vinculadas. Y también tenemos problemas de inundaciones fluviales, pluviales en las cuencas bajas, por este tema de mal manejo del territorio en lo que se refiere a los cultivos. O sea, en concreto, nuestras cuencas no están bien cuidadas, es una cuestión que viene hace mucho tiempo, pero no me resuelve nada decir que viene hace mucho tiempo. O sea, hoy estamos hablando de que queda muy poquito de bosque nativo y bueno, tendremos que recuperar, reforestar. Hay otros países que también hicieron barbaridades y de poquito se pusieron a hacer las cosas bien y las pudieron hacer. Pero sin ninguna duda no estamos bien. Con tristeza debo decir que Argentina ha destruido sus bosques y ha dañado muchísimo sus cuencas. En alguna reunión de gente que estaba en temas de esto, de ambiente, de un grupo de Naciones Unidas, me señalaban que, bueno, que la zona de lo que nosotros llamamos el Chaco, como zona fitogeográfica, no el Chaco, la provincia, eso incluye Salta, el Chaco, Formosa y todo lo demás, Santiago del Estero, es una de las zonas más desmontadas del mundo. Nosotros creemos que el problema está en otro lado, pero no. Y eso obviamente genera todo tipo de problemas, todo tipo de problemas. Y ahí viene la pregunta, si tiene sentido en el cuidado de la casa común destruir algo para cultivar algo que después ya no lo puedo cultivar más, o después ya no es interesante, o después ya no es rentable. Mientras tanto, destruir todo eso. Y con los efectos sociales, los daños que hago, las poblaciones que viven ahí, obviamente les destruyo todo el sustento. No están bien nuestras cuencas. O sea que, bueno, un indicador obvio es la calidad de los lagos. El lago San Roque, lo saqué, estaba en todas las transparencias, pero ya eran muchas. Los indicadores de calidad en los lagos, el San Roque y el lago Los Molinos, muestran niveles de eutrofización muy altos que indican, bueno, carga de nutrientes muy alta también, y eso tiene que ver con que, bueno, que tenemos que hacer planta de tratamiento de fuentes cloacales, tenemos que colectar los fuentes cloacales, redes, tratarlas adecuadamente, evitar los incendios, cuidar el tema de hasta dónde y cómo desarrollamos, como dicen los que hacen desarrollos inmobiliarios. Bueno, todas son preguntas que nos tenemos que hacer. Sin duda, la cuenca, si la cuenca está sana, los ríos son cristalinos, están llenos de árboles, están llenos de peces. Parece tan elemental como eso. Porque el agua es como la sangre, si está sana, está bien. Entonces, si sacamos el agua, una muestra de agua, la vemos llena de cosas raras, bueno, la cuenca está mal. Córdoba, en ese sentido, bueno, lleva muchos años los cordobeses no hemos cuidado nuestros ríos, y bueno, y deberíamos cuidarlos porque, no lo puse, pero en Trabajo Verde, uno de los elementos donde Córdoba tiene más para ofrecer y donde es una oportunidad esta desgracia de que estamos viviendo, es el turismo. El turismo a larga distancia va a disminuir. Obviamente, es difícil volar, es caro, si no van a sentarnos uno aquí y otro más allá, va a ser carísimo subir un avión. Pero el turismo local no. Y el turismo de aventura, el trekking, el andar en bicicleta, las caminatas, todas esas cosas la gente las va a querer hacer. Y siempre nuestras sierras fueron muy atrayentes. ¿Por qué no van a seguir siéndolo hoy? O sea, yo creo que si cuidamos todo esto nos vamos a encontrar con una oportunidad muy interesante. De hecho, hoy, si uno va a la zona por ejemplo, del Champaquí, pero hay miles de camas ahí. Uno nunca se hubiera imaginado. No voy a decir que sean grandes hoteles, no, nadie quiere que sean grandes hoteles, pero hay zonas de nuestra sierra que se han reconvertido hacia el trabajo verde, sin ni saberlo. Buenísimo, Santiago. Le damos el cierre porque estamos justo con el tiempo. Te agradecemos nuevamente. Impecable. Gracias a ustedes. Me encantó, te digo. Un gran abrazo. Realmente me hubiera encantado ver a la gente, pero bueno, no lo veo, que así funciona este sistema. Es parte del contexto que estamos viviendo. Muchas gracias por Muchas gracias. tenerlo. Chao, chao.